Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero El Salvador. Esta es la emisión del mediodía donde usted se enterará de cuáles son las noticias más importantes que han sucedido en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Les saluda Samalí Dinarte. Vamos ahora con los titulares. Con acertada estrategia económica, presidente Nayib Bukele anuncia el cumplimiento del pago de 800 millones de la deuda que le dejaron al país Arena y el FMLN. Destacado economista señala a medios de comunicación y opositores que descaradamente intentaron dañar la imagen y finanzas del país. En un nuevo salto a la tecnología, Ministerio de Salud entrega a la población modernas instalaciones del Hospital Sacamino. Instituto Nacional de los Deportes hace el lanzamiento oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Iniciamos con la información de este martes. El Salvador honró nuevamente sus compromisos fiscales que fueron adquiridos por gobiernos pasados. El presidente Nayib Bukele anunció que el país pagó 800 millones de dólares de deuda heredada por administraciones de Francisco Flores y Mauricio Funes. El mandatario también puso en evidencia la campaña de desinformación sobre El Salvador para imponer una narrativa contraria a la realidad. Una vez más, medios internacionales y nacionales se equivocaron al afirmar que el gobierno del presidente Nayib Bukele no tendría la capacidad de pago de las deudas adquiridas por Francisco Flores y el prófugo Mauricio Funes. El mandatario salvadoreño informó que se cancelaron esos compromisos fiscales, pero antes expuso a quienes predijeron sin fundamentos que El Salvador caería en impago, como parte de su campaña de desinformación. El año pasado, casi todos los medios de comunicación internacionales dijeron que debido a nuestra Bitcoin apuesta, El Salvador iba a dejar de pagar su deuda en enero 2023, ya que teníamos un bono de 800 millones de dólares con vencimiento hoy. Literalmente, cientos de artículos. Y añadió, dijeron que, sin llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no podríamos pagar nuestro bono de 2023 debido a nuestras pérdidas Bitcoin. Tengo los reportes. El mandatario adjuntó los enlaces de sus predicciones, por cierto, erradas, tras el pago de la deuda. El presidente Nayib Bukele finalizó, reiterando que El Salvador pagó la totalidad de los bonos con vencimiento en este año, 800 millones de dólares más intereses. Pero, por supuesto, casi nadie está cubriendo la historia. Acabo de encontrar uno, sí, uno en español, de Colombia. Mienten y mienten y mienten. Y cuando sus mentiras son expuestas, se ponen en modo silencio, sentenció el jefe de Estado. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. También el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se pronunció respecto a este tema. Desde su cuenta de Twitter dijo, El Salvador cumple sus obligaciones de deuda, para mala suerte de la campaña de desinformación de algunos medios nacionales e internacionales. Anunciamos que este día hemos completado el pago del bono 2023 por 800 millones de dólares más intereses. Para el economista Carlos Acevedo, la estrategia del gobierno permitirá a El Salvador mejorar su perspectiva en los diferentes mercados. Asimismo, se demuestra una vez más el buen manejo de las finanzas del país que desarrolla la gestión del presidente Nayib Bukele. La millonaria deuda que pagó el gobierno le permite colocar al país como una nación que honra su palabra, y cumplir con este compromiso le abre la puerta para elevar la confianza en los mercados internacionales, según afirmó el economista Carlos Acevedo. Los mercados están valorando este esfuerzo de El Salvador y reacomodando como sus percepciones y expectativas sobre la capacidad de pago de El Salvador. O sea que ha sido beneficioso en términos de la imagen externa del país. Cuando la oposición pronosticaba que El Salvador caería en impago, el gobierno del presidente Nayib Bukele demostró que con la efectiva estrategia económica es posible sacar al país adelante. Creo que esto tira por tierra los avisos un poco pesimistas de que El Salvador iba a entrar, o las predicciones pesimistas de que El Salvador
iba a caer en insolvencia, en impago de estos bonos. Estas previsiones que hicieron supuestos medios especializados en el área económica tienen un trasfondo oscuro. Bueno, yo creo que muchos de ellos responden a valoraciones parcializadas, sesgadas, a veces con mala información o malintencionadas. Si bien esta deuda fue heredada por los partidos que se caracterizaban por saquear las arcas del Estado, el actual gobierno decidió cumplir con este compromiso a fin de no afectar a la población. Aunque este gobierno no haya sido el que emitió esa deuda, ni el que se gastó esa deuda, y podría haber dicho yo no pago eso porque ese dinero yo no me lo gasté. De esta forma el gobierno deja en evidencia las intenciones de la comunidad internacional, los medios de comunicación y a la oposición que buscan afectar al país. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. La deuda pagada por el presidente Nayib Bukele fue la que dejaron los gobiernos de Arena y del FMLN, quienes con mentiras hicieron creer que el dinero sería ocupado en beneficio de la población. Sin embargo, los fondos fueron mal utilizados. Un país endeudado. Así dejaron Arena y el FMLN a El Salvador. La deuda de los 800 millones de dólares que pagó el gobierno del presidente Nayib Bukele se adquirió durante el gobierno de Francisco Flores, en el periodo de 1999 al 2004. Este ex gobernante arenero en su mandato acumuló una deuda de 6.225 millones de dólares. La otra parte de la deuda honrada por el gobierno actual es la que adquirió el prófugo nicaragüense Mauricio Funes. Este exmandatario del FMLN se convirtió en el expresidente con mayor cantidad de préstamos en la historia de El Salvador. Siendo el primer gobierno de izquierda, hizo lo que tanto criticó. Funes encontró al país con una deuda de más de 9.000 millones de dólares y al final de su quinquenio se acumularon más de 13.000 millones de dólares. Durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén, por primera vez en la historia, El Salvador cayó en impago ante la falta de acuerdos por los caprichos políticos de Arena y el FMLN, lo que terminó pasando factura a la población. Ahora, los dirigentes de los partidos políticos del siglo pasado enfrentan un sinfín de procesos judiciales por el manejo irregular de los fondos públicos. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. El país registra un incremento del 30% en la producción de café del 15 de octubre al 6 de enero, periodo correspondiente al 2022-2023 con el Consejo Salvadoreño del Café. Esto representa un aumento en comparación con el mismo periodo de la cosecha pasada y para lo que resta de este año se tiene una meta que supera el 1.000.000 de quintales. Solo en el 2022 el total de la producción fue de al menos 785.000 quintales y el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa realizando diversas acciones para renovar el parque cafetalero del país, algo que genera más de 50.000 empleos directos y unos 100.000 indirectos. El Salvador va por el rumbo correcto, así lo muestran todos los indicadores y los resultados económicos no son la excepción. Las exportaciones al final de 2022 mostraron cifras sin precedentes. En el año 2022, El Salvador exportó 7.115.11 millones de dólares. Así lo muestran los datos del Banco Central de Reserva. A pesar de la crisis mundial, el país sigue mostrándose como una nación resiliente, gracias a las medidas económicas ejecutadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Datos recopilados por esta entidad financiera señalan que el país experimentó un incremento de 11.3% de las ventas internacionales con respecto a las de 2021. Los principales rubros son la industria manufacturera, que vendió cerca de 6.837.51 millones, que significa un incremento interanual del 10%. Además de agricultura, ganadería y pesca, las exportaciones totalizaron 233.60 millones. Esto se traduce en un crecimiento del 34.7%. La energía fue otro de los rubros que también destacan al cierre del año. El Banco Central de Reserva informó que este sector vendió 39.96 millones. Los picos exportadores más importantes del año se tuvieron en marzo y julio, cuando el país reportó ventas mensuales por 710 millones y 692 millones.
Los nuevos socios comerciales y los destinos finales de productos en todo el mundo también han hecho que la economía salvadoreña se revitalice. El Banco Central de Reserva informó que los productos salvadoreños llegan a 118 países en todo el mundo y se cuenta con 19 socios comerciales, entre los que se mencionan Tanzania, Hungría, Croacia, Nigeria, San Cristóbal y Nieves. Nora Moreno, Noticiero El Salvador. Hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos con más. El Salvador vive una nueva realidad. Se cuentan días sin homicidios, se generan espacios deportivos y ahora también, Samalí, amigos televidentes, la comunidad internacional tiene otra perspectiva del Salvador. Ven con confianza que sea un aliado estratégico y ahora vamos a tener unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, los más importantes de la historia. Y es así que vemos los resultados de todas esas estrategias de seguridad que se implementan en nuestro país y ese trabajo articulado de las diversas instituciones. Kelvin, gracias por mostrarnos un poco de ese lanzamiento. Ya estamos esperando y contando los días para conocer cómo van a iniciar esos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde sin duda los atletas salvadoreños tendrán un desempeño extraordinario. Tienen que destacar 150 días, ya el conteo regresivo para el 23 de junio, que es la inauguración en el Estadio Nacional Jorge Mágico González. Quédense pendientes, vamos a la pausa y ya volvemos con más. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. La vida te da muchas oportunidades, esas que se te cruzan en el camino y te cambian por completo. Me dicen Jorge Lotín, la gente me lo puso de cariño. Acá en esta esquina he visto tantas cosas, he conocido a un montón de personas, hasta he hecho amigos. A mí este trabajo me ha ayudado bastante y me gusta poder ayudar igual a los demás. Por eso, siempre los animo a probar suerte. Tu vida y la de los demás también puede cambiar desde 50 centavos. Sí, lo que te cuesta un lotín. Lotería Nacional de Beneficencia, la que más vidas cambia. Noticiero El Salvador, edición del mediodía, ahora desde el Foro Alfa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En materia de seguridad, el régimen de excepción sigue dando excelentes resultados. Los datos oficiales muestran que los pandilleros y colaboradores detenidos hasta la fecha son 62.818. También se han incautado 2.193 armas de fuego, 2.772 vehículos y $1.680.000 en efectivo, así como 14.951 teléfonos celulares. Se ha decomisado también diversos tipos de droga con un valor económico de $226.230.195.67. El Plan Control Territorial y el régimen de excepción continúa sacando de circulación al remanente que aún queda de las pandillas. En las últimas horas, las fuerzas del orden capturaron a peligrosos criminales. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que tras un operativo se logró la captura de José Pastor Sandoval, quien es señalado de asesinar a una persona en Lolotique, San Miguel, el 22 de enero. El imputado será procesado por el delito de homicidio agravado y con su arresto se envía un mensaje de cero impunidad para quien cometa cualquier delito. En otras intervenciones policiales fueron extraídos 4 peligrosos pandilleros. Se trata de Julio César Guillén Marroquín, alias Vago, Gustavo Suárez Ortiz, alias Mango, Rodrigo Emilio Juárez Ramírez, alias Pantufla, y Jorge Adalberto Campos Echeverría, alias Topo. A estos sujetos se les incautó 2 armas de fuego, 2 licencias para uso de arma de fuego y un teléfono celular. Todos ellos enfrentarán la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas. Además, la policía capturó a Juan José Abad
Abarca alias Smile, terrorista de la MS-13, quien quedaría en libertad luego de cumplir una condena por agrupaciones ilícitas en el penal de Ciudad Barrio San Miguel. Sin embargo, permanecerá tras las rejas. Asimismo, la Fuerza Armada ubicó al pandillero alias Puro en Acajutla, Sonsonate, quien cobardemente intentó ocultar sus tatuajes para evadir la justicia, pero fue en vano. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. El criminólogo Misael Rivas brindó un análisis sobre los avances en el combate de la criminalidad y la erradicación de las organizaciones terroristas en el país. El experto en seguridad señala que las estrategias que ha ejecutado el gobierno del presidente Nayib Bukele están permitiendo ver un nuevo El Salvador. En el pasado era impensable que los niños y jóvenes utilizaran su tiempo para la lectura o sano entretenimiento en un espacio gratuito como los cubos. Para el criminólogo Misael Rivas, esta estrategia de la fase 2 del Plan Control Territorial está contribuyendo a que las nuevas generaciones tengan un futuro mejor. Los hipotes tienen ahora dónde llegar. Esos parques de fútbol no habían antes, eran solo para el momento. ¿Cuándo empezó toda esta transformación? Desde los primeros 6 meses que se sentó el gobierno y empezó a transformar El Salvador. Otras de las estrategias en seguridad que han sido efectivas para llevar tras las rejas a los criminales es el régimen de excepción, mismo que continuará tal como lo ha manifestado el presidente Nayib Bukele, a pesar de la postura de la oposición. Puede seguirse prorrogando por cada 30 días. ¿Y cuál es la motivación? El exterminio de las pandillas. Por lo tanto, quienes no se fijaron fueron los diputados, aquellos 9 extra que levantaron la mano, porque creo que se aprobó con 73, esos no se fijaron que lo que estaba pidiendo él era para exterminar. El criminólogo destacó que uno de los resultados de la guerra contra las pandillas es la eliminación de la extorsión a los transportistas, mismos que fueron abandonados durante los gobiernos de Arena y del FMLN. Daban de extorsión $3 millones en el mes. Se convertían, dicen ellos, mínimo 30 millones, me imagino que era por las diferencias, a 36 millones en el año. Hasta les pedían para vacacionar. Así de desgraciado estaba este país. El Salvador vive ahora su mejor momento, con un clima de inversión creciente, gracias a la tan anhelada seguridad y una población que goza de paz y tranquilidad. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Vamos ahora a noticias internacionales. Un nuevo tiroteo masivo se registró en el estado de California. 7 personas murieron en una granja en la bahía de San Francisco y entre las víctimas hay latinos y asiáticos. Además, en otro hecho de violencia, 2 personas murieron y otra se encuentra en estado grave luego de un tiroteo en una escuela de Iowa. Más detalles a continuación. Una tragedia tras otra. Solo 2 días después del tiroteo masivo en Monterey Park, en el estado de California, una nueva balacera cobró la vida de 7 personas en una zona rural en la bahía de San Francisco. Entre las víctimas hay campesinos de origen latino y asiático. El nuevo derramamiento de sangre se produjo en 2 lugares separados en la ciudad costera de Half Moon Bay. 4 de las víctimas fueron descubiertas en una granja de hongos alrededor de las 2 de la tarde, mientras que las otras 3 fueron encontradas más tarde en un negocio de camiones cercano. El presunto pistolero, un hombre de origen asiático de 67 años, fue detenido por la policía. Los motivos del ataque no fueron revelados. Esta masacre se produce mientras el estado de California aún está conmocionado tras el tiroteo del fin de semana en un salón de baile tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar. En las últimas horas se conoció que el número de fallecidos subió a 11 y que el motivo del ataque fue personal, descartando los delitos de odio o terrorismo como una posible inspiración para la agresión. Mientras que en el estado de Iowa, 2 estudiantes murieron y un maestro resultó gravemente herido en un tiroteo en una escuela que está diseñada para jóvenes vulnerables y que tiene estrechos vínculos con la policía de la localidad. Las autoridades informaron que detuvieron a 3 personas por este ataque. Según las estadísticas del Archivo de Violencia Armada, en lo que va del año, Estados Unidos registra 6 asesinatos masivos que han dejado 42 muertes, en el que California encabeza la lista al contabilizar 3 incidentes. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador.
Continuamos con más noticias. La transformación del sistema de salud en el país sigue avanzando en beneficio de la población y es que lo público puede ser igual o mejor que lo privado. Una frase que se materializa con la entrega del renovado Hospital Nacional Sacamil, que ya está listo para brindar una atención con servicios de primer mundo. Así luce el Hospital Nacional de Sacamil en Mexicanos, con modernas salas de atención médica, consultorios y equipo tecnológico de primer mundo. Son espacios de calidad y dignos para que los pacientes tengan la atención que merecen. Nunca se había tomado una intervención tan grande como la que hoy se está viendo, no solo en capacidad, sino que también en modernización e infraestructura, y eso es de recalcarlo. El renovado centro médico ahora cuenta con 4 nuevas áreas para la atención de pacientes, la unidad de pie diabético, además la unidad para hemodiálisis, un centro quirúrgico con capacidad de 400 atenciones al mes y por primera vez un centro de endoscopía que facilitará el acceso a diversos procedimientos que requieran los salvadoreños sin ningún costo. Todos los tipos de energía avanzada, tanto bipolar avanzado como ultrasonido, que anteriormente eso se consideraba solo para hospitales en el área privada. Que también le garantiza al cirujano que puede estar... La magnitud de los trabajos en esta infraestructura hospitalaria denota la importancia que tiene para el presidente Nayib Bukele mejorar los servicios públicos y de primera necesidad para los salvadoreños. Paso a paso y progresivamente una nueva cara al sistema de salud, una nueva transformación en la cual implica tecnología, procesos modernos, recursos humanos capacitados, sino que también estamos dando la oportunidad de implementar áreas o atenciones o servicios de salud que antes no se contaban en este hospital. El sistema de salud en el país nunca fue prioridad para los gobiernos de Arena y del FMLN. Sin embargo, para el presidente Nayib Bukele ha sido un compromiso fundamental corregir y llevar a un nuevo nivel el acceso a la salud pública, visto como un derecho primordial de los ciudadanos. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. En otro tema, la intervención en la comunidad Tutunchapa de San Salvador no se detiene. El cerco de seguridad se mantiene activo mientras se desarrollan jornadas de fumigación en cada pasaje del lugar, beneficiando a cerca de 2.200 personas. El periodista Edgar García se encuentra en el lugar y nos amplía esta información. Edgar, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. El gobierno sigue trabajando por garantizarle la seguridad a las familias de la comunidad Tutunichapa de San Salvador. Además, se está velando por la salud. Por ello, se realizó una jornada de fumigación que permite prevenir cualquier afectación causada por el zancudo transmisor del dengue. Pues el objetivo es limpiar la comunidad. Sabemos que con la llegada, mejor dicho, la partida del invierno, las aguas estancadas son criaderos de larvas y zancudos, y con esto crece la probabilidad de que podamos tener enfermedades febriles a la cabeza del dengue, y para poder de una manera preventiva evitar un costo más alto en tratar de curar a la gente, es mejor llevar educación y prevención. Y son los mismos habitantes de la comunidad Tutunichapa de San Salvador los que agradecen cada una de estas acciones que permiten cambiar por completo la realidad en la que ellos viven. Está bien que, porque a veces uno se enferma, ¿va? De tanto pensar, digamos, los animales que son los zancudos y a mí aún las fiebres, todo eso pues cae bien que se mate todos los virus. Están velando por la seguridad y por la salud. Sí, por la salud, sí, cabal. Eso, los felicitamos por eso. Y está maravilloso porque hay insectos que tal vez en una casa no riegan, en la otra sí se transmiten, pero en todas y así como está ahora pues se van a combatir porque, bueno, muchos niños se enferman y así fumigando pues se logra combatir los insectos. Con estas acciones el gobierno del presidente Nayib Bukele muestra una vez más su interés por beneficiar a la población salvadoreña. Así la información para compartir con ustedes. Buenas tardes. Acciones que impactan de manera positiva y directa a todos los habitantes de la comunidad Tutunichapa. Muchísimas gracias, Edgar, por tu reporte. Es así como finalizamos esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde para todos.